Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 11 de febrero de 2021. Vamos con los saludos para Martín Couto, buen día. Muy buenos días, Emiliano, audiencia, compañeros, compañeras, bienvenida. La compañera, ¿quién es la compañera? Gloria Robaina en el día de hoy, hay un cambio. Tenemos como invitado otra vez a Gloria, que ya ha participado en otras ocasiones. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, buen día para todos. Sigo, Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto estar otro jueves más con esta distinguida mesa de tertulianos. Y tú también tenés tu propia fonoplatea, tú también tenés tus oyentes ahí, ¿no? Al mejor estilo mío, que yo tengo los cuadros con retratos rodeándome, tú tenés tus propios cuadros. Alguno que otro, sí. ¿Quiénes están ahí? Ahí atrás. ¿Quiénes están? Ahí atrás, bueno, algo que salió emocionado por esa triste noticia. ¿Y el otro, el que tiene la bandera de Estados Unidos, quién es? Y bueno, no sé, por eso digo, no me gusta ponerle nombre porque para eso pongo una fotografía. Está. Bien de artista es esa respuesta. Bueno, y tiene a Maradona arriba, ¿no? Y a Marilyn Monroe. Bueno, y el último saludo para Esteban Valenti, muy serio, muy adusto ahí. ¿Cómo te va, Esteban? Bien, buenos días para todos. Vamos al primer tema entonces. El Partido Colorado presentó ayer una serie de propuestas destinadas a mitigar los impactos económicos de la pandemia de COVID-19. Las medidas, explicadas en un documento titulado Ideas para el Cambio, se agrupan en tres grandes capítulos. Uno, el refuerzo de la atención social de la población más vulnerable y los trabajadores en seguro de paro. Dos, impulso a la actividad empresarial de pequeño, mediano y gran porte. Tres, medidas que pueden tener un impacto más a mediano plazo. Por ejemplo, facilitando condiciones para la ejecución de obras públicas. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que fue uno de los oradores en la conferencia de prensa junto a Adrián Peña por Ciudadanos, sostuvo que este paquete es racional y aplicable. Pero esta es una propuesta racional. Estos no son titulares, estos no son fantasías, estos no son dislates que nos llevarían a situaciones críticas. Pensemos nomás que si el país hubiera aceptado algunas propuestas, que bajo el noble propósito social hubieran significado 1.300, 1.400 millones de dólares en aquel momento en que se pensaba que la pandemia era corta, por suerte se atendió por otros mecanismos las necesidades sociales. De haber hecho eso hoy, no sé hasta cómo pagaríamos las vacunas. El país estaría hoy afrontando una crisis financiera que felizmente no tiene. El documento sostiene que es imprescindible tomar algunas medidas financiadas por incremento del gasto público y endeudamiento internacional, que si bien es grande, todavía acepta posibilidades razonables de expansión, indica. En ese sentido, Sanguinetti añadió que el costo de las medidas sociales sería de unos 100 millones de dólares y que se procura ejecutar obra pública en acuerdo con privados por 800 millones. Los escucho. ¿Cómo vieron esta movida, esta salida de escena del Partido Colorado? ¿Quién va primero? Esteban, dale tú. Creo que Gloria tiene algo para decir, pero empiezo por Esteban. Bueno, yo soy cartón ligador, tenés que aceptarlo, Gloria. Muy bien. Entonces, yo estudié atentamente, me tomé el trabajo de estudiar las propuestas. Con el grueso de las propuestas estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, me parece que tendrían que ser motivo de un amplio espectro de acuerdo, que es lo que en este momento al Uruguay le conviene y necesita. Con el discurso, como siempre, es decir, vos podés proponer un plan Marshall y pegar para un lado, como hizo el exministro, cuando lo leí no lo podía creer, de Posadas, y tengo una buena relación con él, no es ninguna cosa personal, simplemente me pareció que si llegamos a ese nivel, efectivamente hace falta una inversión
de los términos del liberalismo económico, porque estamos en una situación totalmente diferente. Creo que además... pero me quedo con una cosa que dijiste al pasar allí, por lo que te entendí, este documento, por ejemplo, no debería ser objeto de análisis, discusión, negociación solo dentro de la coalición de gobierno. ¿Tú decís que habría que buscar y sería posible lograr un acuerdo muy amplio? Claro, no es exactamente lo mismo que propone el Frente Amplio, pero va en esa dirección. Ajá. Va a ser una discusión de cantidades, pero va en esa dirección, incluso los 3 grandes capítulos, es decir, el impacto social, que me parece que es efectivamente un problema fundamental. Entre otras cosas, porque voy a dar un dato que creo que es relevante, que viene de diversas fuentes internacionales, y es que Uruguay va a terminar la vacunación en el año 2022. Hay quien dice a finales, pero va a terminar tarde, porque todos los países, hay 70 países vacunando y Uruguay todavía no empezó. Va a ser un problema ese, esperemos que las olas las mantengamos bajo este control. Yo no tengo, digamos, una mala opinión de cómo vamos ahora, pero es una situación que va a impactar. Yo estaba escuchando el análisis de los economistas. Esa es una variable que hay que preverla. Ajá. Y empezar a moverse más intensamente en un país que ha invertido poco, porque notoriamente ha invertido poco, ocupa lugares muy bajos en esa materia, me parece una propuesta positiva. Segundo, me parece positiva políticamente, es decir, yo creo que está bien que el Partido Colorado busque, además de atender una problemática económica, social y productiva, inversiones con una característica. Efectivamente, las inversiones que mueve la aguja necesitan tiempo. No se arreglan, pero la pequeña y mediana empresa no tiene tiempo, esa es la diferencia. No tiene tiempo. Y los invito a hablar con algún amigo que haya cerrado una pequeña y mediana empresa y les puedo decir que debe ser una de las torturas más grandes de este país. Entonces, a ver, en cuanto a las inversiones legislativa. En cuanto a las inversiones, eso está en el tercer capítulo de este documento del Partido Colorado. Dice: creación del bono infraestructura y vivienda con garantía del Tesoro que se ofrecería al mercado de valores. Constituiría el fondeo de un fideicomiso que administraría la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se trataría de generar una sinergia entre los diversos proyectos que, una vez aprobados por OPP, pasarían a la ejecución de la corporación. Bueno, es un mecanismo creativo. Yo sí. no tengo la capacidad técnica suficiente como para analizarlo, pero lo más importante, está buscando mecanismos de financiación. Sí, después agrega facilitar la financiación por las AFAP, sea por el bono de infraestructura o por otras modalidades. Y más temprano, cuando entrevistaba yo al diputado Conrado Rodríguez, él señalaba que esto no está pensado en cuanto a obras nuevas, en cuanto a nuevos proyectos de infraestructura, sino a proyectos que, al revés, ya estén previstos en la ley de presupuesto y que por esta vía podrían acelerarse, podrían entrar en obra antes de lo que se podía pensar hasta ahora, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero bueno, sigo, vamos a escuchar las otras voces. A ver, Gloria, ¿sí? Que pedías la palabra al principio. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que está muy bien el análisis de Esteban en esos dos planos, ¿no? O sea, este planteo visto desde el punto de vista del hecho político, digamos, y visto desde las medidas concretas que está proponiendo. En ese sentido, lo que me parecía muy importante era resaltar el hecho político, porque es cierto, todo enero como que se sentía el Partido Colorado un poquito en silencio con relación a lo que eran las perspectivas para este año y lo que podía ser la evaluación de lo que fue el 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me congratulé y realmente fueron muchas las respuestas de la gente diciendo, bueno, por fin se está dando una opinión sobre esto. Creo que no fue por omisión ni por desidia. En este sentido, el Partido Colorado ha tratado de ser muy respetuoso
del momento de crisis que estamos viviendo con la pandemia. Y en ese sentido es lo que se dice, ¿no? Es el mejor socio de la coalición que tiene el gobierno, porque por todo lo que ha significado el tender puentes, el acuerdos, el proponer medidas, que me parece que es lo que llegó ahora a este punto, el proponer medidas. Y en ese sentido, con relación a las medidas, si bien yo creo que hay muchas que, mejor dicho, algunas que habrá que ajustar y bajar a lo concreto en su instrumentación, me parece bueno el espectro amplio que tomó, porque aquí se está hablando de una cosa tan sencilla como dar alimentación a las escuelas los fines de semana y los feriados. Digo, esto que es una cosa absolutamente sencilla y que, ¿por qué no lo hicimos antes? Sí, esa es una pregunta. Digo, aquí la pobreza no hay. Esa es una pregunta. Bueno, porque, por ejemplo, sí hubo cuidado en extender los planes de alimentación escolar durante el verano, ¿no? Durante las vacaciones. Pero antes pudo haberse ido a los sábados y domingos también. Esa es una de las medidas que aparecen en el capítulo ese de asistencia, de apoyo a las personas. Menciono otros ejemplos. Extender los subsidios de desempleo de modo que hasta octubre no cese ninguno obligatoriamente. Ampliar el subsidio por desempleo flexible para trabajadores a medio horario, generar un programa de trabajo solidario para asistir a trabajadores informales durante un lapso de 6 meses. Estas personas cumplirían tareas sencillas de apoyo a los servicios públicos. Bueno, profundizar los actuales programas de alimentación en todo el país para personas vulnerables, compartiendo la actividad con los gobiernos departamentales. Por eso yo decía, esto va desde cuestiones muy concretas y muy de acción directa, digamos, y rápidamente instrumentables, a cuestiones ya más de fondo, como ha sido la cuestión, el planteo del bono, de la creación de un bono específico para atraer inversiones. O sea, que en ese sentido me parece que el espectro que abarca, y con esto quería terminar, es bastante amplio en eso. Proponer acciones concretas de lo más actual son ciudades de los uruguayos hoy y los que están pasando peor, a cuestiones más de acelerar, por ejemplo, el tema de vivienda o acelerar el tema de inversión en infraestructura. Bien, en el otro capítulo, el dedicado a empresas, especialmente pymes, algunos ejemplos. Flexibilizar las condiciones de calificación de empresas del Banco Central en general y particularmente en aquellas que no fueran categoría 3 a febrero de 2020, mantenerle su categoría aunque la hubieran perdido en este año, que el sistema de garantías siga, se amplíe en consecuencia, suspender el pago de IRAE mínimo e impuesto al patrimonio hasta noviembre de este año en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI en 2020, pagarían su IRAE por el real, lo que surja del ficto de sus ventas por este periodo hasta que por ley se condone el pago de la diferencia. Otra medida, y cierro, hasta el mes de octubre, subsidiar el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore, sea desde el seguro de desempleo total o parcial, o sea una persona que no estuviera en el seguro, concretamente el subsidio 10.000 pesos. Alcanzar también a empresas que hoy tributan en BPS como estímulo a la formalidad. Martín, ¿tu visión a propósito de esto que se conoció ayer? Sí, yo celebro que cada vez más partidos del sistema político se sumen a la idea de que precisamos un Estado que gaste más, que intervenga más, porque ha sido insuficiente. Se suman, ahora es casi todo el sistema político, salvo el partido de gobierno, con excepciones, porque también tuvimos casos como el del senador Sartori. A mí lo que me queda de esa carta que mandó de Posadas a Búsqueda es que intenta dibujar o hacer que no se note mucho, y para eso descalifica un montón de cuestiones que ha hecho el Frente Amplio, etcétera, pero lo que le está es de Posadas mandando una carta a Búsqueda a decirle: no hagas lo mismo que hizo Macri porque te va a ir mal. Para mí la noticia de esa carta, lo que tiene detrás es simplemente eso, de Posadas, el exministro de Posadas, diciéndole al gobierno: vas mal si seguís así, no seas tan ortodoxo. Es increíble, es una nota particular. Pero, y lo otro es que el Partido Colorado también acuerda con lo que viene planteando el Frente Amplio hace mucho tiempo, y es: hay espacio para gastar más y hay espacio para endeudarse más.
Obviamente que esto de manera responsable, bien programada, etcétera, pero yo celebro entonces que haya un acuerdo casi unánime en estas ideas dentro del sistema político, sin duda que es, si consideramos el porcentaje de votación de 2019, la inmensa mayoría de la población. Me parece también, Sanguinetti decía una cosa ahí, porque al igual que de Posadas, para plantearle diferencias al gobierno, en el medio suma un gran palo el Frente Amplio, no pasa nada, es el juego, pero si el programa de trabajo solidario cubriera a la cantidad de trabajadores informales afectados, sería igual o más caro, salvo que le quieran pagar menos de un salario mínimo, que el ingreso transitorio de emergencia. Salvo que en un caso contrario, este programa se haga para una muy pequeña porción de la población de trabajadores informales. Pero repito, si se quiere cubrir a todos los trabajadores informales que quedaron por el camino, esto debería salir igual o más caro que el ingreso transitorio que planteó el Frente Amplio. Algo de esto de trabajo solidario es lo que planteó la Intendencia con el plan de emergencia ABC que propuso Carolina Cosa y que está implementando. Para terminar esta primera ronda, yo diría, en términos políticos, por supuesto que debería haber una discusión, un acuerdo amplio de todo el sistema político para impulsar alguna de estas medidas. La veo difícil porque la propia coalición, los integrantes de la coalición le dicen al gobierno, necesitamos una mesa de diálogo. Surgió ahí en las noticias que Manini y Peña se reunieron, Partido Colorado y Cabildo Abierto, para reforzar ese planteo hacia el gobierno. Si los socios de la coalición no se sienten escuchados, no sienten que tienen información, etcétera, ojalá que esto no sea así, pero la veo muy difícil que además intenten incluir a la oposición. Bueno. Sí, está esa discusión, ¿por qué el Partido Colorado sale y presenta esto públicamente, como se hizo ayer en una conferencia de prensa? ¿Por qué no lo tramitó adentro de la coalición de gobierno? Primero, bueno, ayer se aclaró que hubo una comunicación con el presidente de la calle Pou, pero bueno, lo cierto es que el documento se entrega primero a la opinión pública. Hoy más temprano le preguntaba eso yo al diputado Conrado Rodríguez y él atribuía ese procedimiento al hecho justamente de que no hay esa mesa de la coalición, que si hubiera una mesa de la coalición las cosas se procesarían de otra forma. También, claro, estuvo jugando, podría decirse, de la misma forma Cabildo Abierto, ¿no? Que hace varias semanas ya que viene haciendo planteos en esta dirección. Y por último, en este cuadro de análisis más político o de especulación política, agrego esto que dice un oyente, Sergio: esto fue una travesura del Partido Colorado, se adelantó a las medidas que el 1 de marzo iba a anunciar el presidente de la calle Pou y le sacó protagonismo. Bueno, ¿qué decís tú, Daniel? Bueno, toda la introducción que acabas de hacer era un poco el análisis que iba a hacer para ponerle un marco a lo que voy a decir. A ver. Claramente la aparición de Julio María Sanguinetti ayer, anunciando la llamada con la calle Pou, y después, o antes, no me acuerdo si fue antes o después de anunciar estas medidas, simplemente, bueno, allanaron el camino para que no sea el Partido Colorado cortándose solo y tirando medidas. El diálogo está abierto, el diálogo es fluido entre el secretario general del Partido Colorado y el presidente, eso lo sabe todo el Uruguay. Y en ese sentido, me parece que el Partido Colorado inteligentemente hizo su juego, poniendo arriba de la mesa un planteo sumamente interesante, tan interesante que, bueno, que Martín y Esteban están de acuerdo en él, en un gobierno que es de coalición y que está funcionando bien. También hay que reconocer que hay varios proyectos de ley de Cabildo Abierto y está Manini Ríos hablando sobre sus proyectos de la frontera, sus apoyos a las MIPYMES para evitar que se cierren o se caigan del sistema en una situación económica difícil producto de la pandemia. Entonces, en ese sentido, los dos socios de la coalición están aportando sus miradas, sus propuestas, sus proyectos para acompasar lo que es manejar el barco, el capitán del barco, que es el presidente y el Partido Nacional. Pero yo quiero decir otra cosa. Quiero decir lo siguiente. El 2020 fue un año que nos arrastró un tsunami mundial, había que pararse en la cancha, había que saber dónde estábamos parados, había que enfrentarse a un enemigo que no se conocía. Y creo que Uruguay, salvo esos picos de noviembre y diciembre, donde parecía que se iba la cuestión de las manos, actuó bien dentro de la lógica y dentro del sentido común, apostando a esta libertad responsable, utilizando ese Estado que estaba pronto para enfrentar esta situación de pandemia tan terrible. Y llegamos al 2021 relativamente bien, estamos bien, Uruguay no está mal.
salvo ese retraso de las vacunas, que la información que yo tengo, Esteban, es que en marzo empezamos a vacunar. Entonces, el 2021 va a ser muy diferente al 2020 y vamos a empezar a ver las consecuencias del 2020 que por ahí el tema de la salud y de la parte sanitaria nos pasó por arriba. Ahora empieza la parte económica, la parte cómo quedamos después de la tormenta. Y ahí yo me animo a decir que no crean que en el gobierno no hay sensibilidad, que no hay estudios, que no están analizando diversas propuestas para evitar que se siga cayendo gente del sistema, para poder, en el momento en que haya que meter segunda, tercera y cuarta en los motores de la economía, Uruguay haya resistido lo que ha sido estos años tan difíciles. Entonces, yo creo que así como el 2020 fue de temor, de mucha incertidumbre, el 2021 va a ser de esperanza y de cautela. Porque vamos a tener que ir regulando eso porque no sabemos el comportamiento de la pandemia. Surge una cepa como la de Sudáfrica que es mucho más contagiosa y capaz que volvemos a estar en este tema de que puede colapsar el sistema sanitario. Y yo sé y doy fe que el elenco de gobierno y la torre ejecutiva está permanentemente pensando de qué forma poder conectarse con lo que va a ser este 2021, donde las commodities están subiendo, donde podrían haber inversiones llegando, y es en ese tire y afloje de la coalición es que el capitán del barco y el presidente van a tener que actuar. En ese sentido, como decía el oyente Sergio, el 1 de marzo va a haber anuncios, es evidente que va a haber anuncios. Ayer el lunes Azucena planteó la parte más técnica de la economía, de cómo están dando la economía, y te podrá haber gustado o no el modo, el tono, la forma que lo dijo, pero da garantías de que hay una certeza y una transparencia y una fortaleza muy clara en cómo se está manejando la economía en Uruguay, que nos da la posibilidad y la espalda de pedir deuda, de emitir bonos, porque hay una credibilidad muy grande. O sea, este no es un gobierno populista, este es un gobierno que en el momento de mayor tormenta mantuvo bien firme el rumbo económico, y hoy eso nos da la espalda como para poder avanzar y poder soltar un poco más la grilla, como que creo que es evidente que es lo que va a suceder. El gobierno va a tener que aflojar un poco la grilla de gastar mejor, no más, gastar mejor, porque esa es otra cosa, hay que gastar más. Hay que intervenir más. No, hay que intervenir mejor y hay que gastar mejor, porque el más es un barril sin fondo. Yo creo que ahí está una discusión entre el más y el mejor. Esteban está pronto para seguir, pero antes me parece que estaría bueno darle micrófono brevemente a Martín, porque Martín algo tenía para, no sé si discutir con Daniel. A ver. Es que mi punto es el orden temporal que plantea Daniel. No es que termina la pandemia y entonces ahora vemos la situación económica. La gente con problemas para comer lo tiene desde marzo. Entonces, siguiendo la metáfora del temporal, pareciera que la concepción es, bueno, pasa el temporal, vuelan las chapas, todo, el gobierno se mete adentro de la casa de gobierno para que no se vuele tampoco el gobierno, y después que termina el temporal salgo a ver quién quedó tirado y dónde. No, la gente ya está tirada, y lo vive desde marzo, y en eso hubo un déficit en el gasto, en la intervención. Porque que sea más y mejor, obviamente, eficiencia siempre. Daniel, pero en realidad en este caso faltó con aviso. Daniel te escucha y hace que no. El gobierno fue meterse abajo de las chapas. El gobierno dio la cara todo el tiempo y hizo lo que tenía que hacer con el fondo coronavirus, sin descuidar el rumbo del motor de la economía. O sea, a ver, acá el gobierno no se escondió en ningún lado. Estoy totalmente discrepo con esa, ni se aguarneció bajo las chapas. Totalmente de acuerdo. Fue muy responsable en el manejo de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, para mi punto de vista. Bueno, primero, Daniel, acá no podemos empezar a hablar cuando se empieza a vacunar, porque eso ya estamos atrasados 2 meses, termina. Y cuando termina ya hay previsiones de los encargados, cuando alcanza la inmunidad de rebaño, y nosotros estamos previstos para el último semestre del año 2022. Es una discusión que, como esperemos ambos estar vivos, lo vamos a discutir. Ojalá se cumplan tus previsiones. Vale. Doy todo mi apoyo, pero yo te quiero decir que con el atraso que tuvimos en las negociaciones, más la situación que hay mundial, ese va a ser un factor. Eso es una incertidumbre absolutamente negativa. Absolutamente negativa. Segundo, nosotros, cuando se habla de las cosas, yo estoy absolutamente en contra de una cierta visión que tuvo el Frente Amplio en su momento de que éramos poco menos que refundacionales. Nosotros lo que usamos es la acumulación positiva que se había dado en la historia del país, y le dimos, hablo en primera persona porque yo estuve en todo ese proceso y lo apoyé, y desde estos micrófonos, y
y lo usamos como un elemento para un gran salto y con cambios muy importantes. El Partido Nacional, que está liderando, y el herrerismo con particularidad, este proceso, está aplicando su política. Yo creo que nosotros tenemos que asumir que está aplicando su política y que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque la gente lo votó por eso, no lo votó para que... Pero está con un criterio de que como si hubiera empezado todo, no. El otro día escuché, creo que el presidente decía, el sistema de salud funcionó bien. El sistema de salud no se forjó el 1 de marzo. Y así puedo decir de las políticas sociales y de muchas otras cosas. En cuanto al macro del planteo del Partido Colorado, lo político tiene un significado que va más allá de las medidas concretas. Es una lástima que no vea a Gloria, porque me gusta verle la cara a los interlocutores. Además, Gloria tiene una cara muy expresiva, muy amistosa, y entonces quiero decir que no es separable, ¿no? como elemento. Ahora se me borró también Cotelo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el fondo del debate es si se puede o no se puede, y si se debe o no se debe gastar mejor y más plata. ¿Ah? Porque mejor no es solo lo que hay, ¿no? Porque solo lo que hay no alcanza. Y además, no por una razón de sensibilidad social. A mí no me gusta un concurso de sensibilidad social, ¿tá? Es decir, creo que el Uruguay hizo un gran aprendizaje colectivo, donde todos, de una u otra manera, hasta Cabildo Abierto, cuando mete algún tema, trata de meter, excepto algunas cosas, temas de sensibilidad social. El Frente Amplio tiene naturalmente un origen en eso, ¿no? Y hay que asumirlo. Ahora, discúlpenme, pero en este país, el primer país del mundo donde hubo un estado de bienestar fue con el vallismo, ¿o no? Cuando la socialdemocracia en Europa... Totalmente de acuerdo. Eso iba a decir. Yo, desgraciadamente, creo que adentro del Partido Colorado se olvidan de Valle demasiado frecuente. A ver, volvemos a Gloria. Esta propuesta es una propuesta con un alto sentido vallista, ¿tá? Y yo creo que es muy bueno y que no, digamos, hay que tomar como línea política y estratégica, porque yo les voy a decir algo que me viene de leer todo lo que sale. Señores, el mundo que viene va desde lo que propone The Economist, que es un mundo de máquinas y de inteligencia artificial, que yo lo discutí a nivel internacional en el Wall Street y lo discuto en el Uruguay, hasta un mundo con profundísimas heridas sociales, porque en el análisis, y termino, que muy bueno que hicieron ustedes con el economista Emiliano, sí, faltó una parte. ¿Cuál? Por lo menos la importancia, que son las heridas sociales, porque las heridas sociales no son solo un problema de sensibilidad, son un problema de economía. Si vos tenés una parte de la población afuera, la economía no se recupera, porque vos tenés abajo un fondo sobre todo lo que dijo Mieres. Ustedes saben que yo con Mieres no es que tenga amistad, pero dijo una cosa: es escandaloso que el 33% de los jóvenes estén desocupados. Vamos a Gloria. Escandaloso. Entonces, yo creo que estas discusiones es bueno tenerlas para guardarlas nosotros en nuestro disco duro, en perspectiva en el propio tecnológico, y dentro de 6 meses y dentro de un año reanalizarla. Si no se va hacia cambios en serio, profundos, en la inversión, en la intervención del Estado y de la inversión privada, que en este país son inseparables, aunque a los privados les cuesta muchísimo, muchísimo. Bueno, nosotros vamos a pagar por la pandemia mucho más de lo que tenemos que pagar. ¿Querías ver a Gloria? Bueno, ya está de vuelta conectada. Gloria, ¿qué estabas diciendo? Sí, ya la veo. Ya vi su gesto cuando hablé de vallismo. Yo sabía que se iba a poner de acuerdo y emocionar. Yo soy un admirador absoluto de los grandes forjadores de las ideas de este país. Bueno, pero déjala hablar a Gloria. Wilson, Sereni y Sereni. ¿Quién para a Esteban hoy? Gloria, dale.
No, yo creo que acá hay cosas diferentes, hay temas diferentes. O sea, yo creo que no es solo un tema de sensibilidad social, y en ese sentido lo que rescataba, no solo la izquierda se ha caracterizado por sensibilidad social, sino, bueno, ya lo dijo Esteban, lo reafirmo, la historia del baísmo es la historia de la sensibilidad social. Ejecutado de determinado modo, no la intervención del Estado, las inversiones, el tema, todas esas cosas discutibles, pero no lo de la sensibilidad social. Yo lo que creo también es que no es solo un tema económico de que gasto más. En primer lugar, totalmente de acuerdo con Daniel, acá es gastar mejor y más eficiente. Martín dice lo mismo. Entonces, me parece que la cuestión va por ahí. Yo creo que no nos olvidemos, aquí la pobreza no empezó el 1 de marzo de 2020. Aquí el desempleo, hoy lo decía muy bien la economista en el análisis que se hacía, aquí se perdieron empleos, 50.000 empleos del 2015 al 2019. Aquí han faltado reformas estructurales. ¿Qué es lo que me he cansado de oírle a la izquierda proponer? Reformas estructurales que pasan por el cambio de ADN de la educación, como se dijo, cosa que no se realizó, que pasa por el tema de vivienda. Yo me alegré mucho con esta cuestión que ha anunciado el Ministerio de Vivienda de acelerar los procesos, de abrir, porque también en esto se ha sido muy esquemático en el tipo de construcción y cómo se ha construido y las gestiones o lo que es toda la parte de tramitación para la adquisición de una vivienda. Entonces, todas estas son reformas estructurales. Aquí, yo no le reprocho nada, pero en 15 años, en esos temas, ¿cuáles fueron las reformas? ¿En qué mejoraron la calidad de vida? Bajamos el índice de pobreza, sí, totalmente de acuerdo, pero también el índice de pobreza lo podemos medir de distintas formas. Si lo medimos por ingresos, obviamente los ingresos se aumentaron. Y en ese sentido, yo creo, como reconocimiento de lo que fueron las gestiones de Frente Amplio, lo que ha sido el aumento de salarios. Pero también lo decían los economistas hoy, no podemos hacer gastos a nivel del Estado que superen lo que es ¿cómo se dice?, la ganancia que el Estado está teniendo. Esto es como la economía doméstica. No puedo gastar más de lo que estoy produciendo. O sea, no puedo gastar más de lo que la productividad me está permitiendo. Vamos. Entonces, en ese sentido es lo que digo, sensibilidad social sí, reformas estructurales también. Y creo que en 15 años del gobierno del Frente faltaron las reformas estructurales, sin duda, en los temas más sensibles: educación, niñez, pobreza, vivienda, que para mí son esenciales. Se nos va el tiempo de este tema. Martín primero y Daniel después. Cerramos. Martín. Sí, un montón de cosas para discutir. Si se mide la pobreza por otro método, por ejemplo el de carencias críticas, también mejoraron los indicadores en estos 15 años de gobierno, pero es para otro tema. Yo quiero dejar una última cosa planteada, y creo que hay una diferencia de concepción. Cuando uno mira las medidas del Partido Colorado y piensa cuáles están destinadas a quienes se cayeron del sistema, algunos que ya estaban caídos del sistema antes de la pandemia, y muchos que rápidamente se cayeron, y tiene que ver con la alimentación. ¿Y cuál es la diferencia conceptual? Es que yo creo que si uno va a entregar 1.000 pesos, 2.000, 5.000 a una persona, creo que siempre es mejor dárselo en plata que en alimentación. Y creo que ahí hay una diferencia conceptual que es interesante discutir. Ya sé que no están de acuerdo. Ese es el problema. Porque es asumir, por ejemplo, que una persona que se cayó del sistema no precisa imprimir un currículum, no precisa pagar un teléfono para conseguir trabajo, no precisa algo más que comer. Y creo además que si uno lleva la discusión a determinado lugar, también se contradice con la idea de la libertad responsable. Porque, o en términos de, como lo plantea Amartya Sen, en términos de ampliación de libertades, darle a la gente la comida y nada más, y que no tenga ni siquiera la autonomía para resolver cómo gasta ingresos mínimos, me parece que tiene que ver con un paternalismo del Estado y un no reconocimiento de sujetos de derechos a esas personas. Por eso la diferencia también, y por eso en mi caso estoy más de acuerdo con un ingreso básico transitorio que con simplemente cubrir a esta población dándole comida. Pero es que es mucho más paternalismo, dar dinero en mano, es mucho más paternalito
que crear las condiciones de trabajo para que cada persona pueda hacer. No estamos discutiendo esa contradicción. No. Estamos discutiendo entre dar comida o dar dinero. Lo del trabajo estamos todos de acuerdo. Entre dar comida y dar dinero. Mucho más paternalista dar comida, como si la gente solo fuera gente que precisa comer y nada más. En ese sentido, no, porque aquí lo que estamos discutiendo fueron, yo lo que te dije o lo que planteé fue las reformas que no fueron a fondo, que solo estoy discutiendo las medidas del Partido Colorado. Bueno, pero yo me estoy refiriendo a el dinero que se dio en mano como política social. A eso me estoy refiriendo. Bueno. Entonces, ahí lo que digo es, prefiero las condiciones, crear las condiciones para que la gente pueda acceder a trabajos dignos, que en definitiva... Pero eso es obvio, Gloria. Bueno, no, pero no es tan obvio, Yo propongo el jueves que viene discutir como tema central las reformas estructurales pendientes, o las reformas estructurales. Puede ser. Ahora lo vemos, sí, es una posibilidad. Pero terminamos ahora este segmento con Daniel, faltabas tú. Sí, breve. A mí la verdad que no me gusta hablar de sensibilidad social, decir que tal partido tiene más o menos. A mí me parece que la sensibilidad social se demuestra, y para demostrar la sensibilidad social hay diferentes caminos, diferentes teorías, diferentes enfoques, y creo que en medio de una pandemia lo que hay que hacer es estar al lado de los que se están por caer, de los que tienen problemas para comer, y creo que el Estado y la sociedad uruguaya en conjunto ha reaccionado correctamente en ese tema. Que se puede hacer más, se podría hacer un poco más, y eso es lo que va a pasar en el 2021. Esperanza y cautela, tratando de que no se caiga nadie. A mí no me gusta estar hablando siempre que somos el partido que tenemos la mayor sensibilidad social o no. Me parece que hay que demostrarlo en los hechos. Y en los hechos después se miden los resultados. Se miden los resultados. Entonces me parece que hay que hablar con resultados y ir al individuo, al ser humano ese que se cayó o no se cayó del sistema. Y el que se cayó hay que darle una mano para que suba. Me parece que va por ahí. Ya volvemos. Viene un segundo tema en el menú de la tertulia de este jueves.